El suscrito juez noveno civil municipal de Oralidad de Barranquilla presenta un cordial saludo a las partes, apoderados y asistentes a la presente audiencia pública. En Barranquilla, a los 11 días del mes de junio de 2015, siendo la hora señalada para la continuación de esta audiencia, el juzgado noveno civil municipal de Oralidad de esta ciudad se constituye en audiencia pública dentro del proceso verbal radicado con el número 08001 4023 009 2014 00260 00. En dicho proceso funge como parte demandante la Clínica de Fractura Centro de Ortopedia y Traumatología S.A. y como parte demandada Seguros Colpatria S.A., hoy AXA Colpatria Seguros S.A. Corresponde en la instancia de esta audiencia continuar con la aclaración del dictamen pericial. Como quiera que fue admitida la aclaración solicitada por el apoderado de la parte demandada, por lo cual se le otorgará el uso de la palabra al perito designado, señor Javier Augusto Ahumada, quien se encuentra aquí presente y debidamente posesionado para que se sirva presentar la aclaración a su dictamen, el cual le fue solicitado. Se le hace entonces llamado al perito para que proceda de conformidad. Muy buenos días, honorable señor juez, señorita secretaria, apoderado de las partes y demás personas aquí presentes. Me permito complementar y o aclarar el dictamen pericial en los términos solicitados por el apoderado judicial de la parte demandada y ordenado por su despacho de la siguiente manera. El primer punto, materia de aclaración, hace referencia a cómo llegué a la conclusión de que se cumplen los requisitos formales establecidos por la ley en cuanto a la reclamación y derechos de la demandante al pago de las reclamaciones presentadas, cuando no se ha analizado a fondo las normas que regulan el seguro obligatorio en accidentes de tránsito. Esto es el decreto 3990 en su artículo 4, que indica exactamente a favor de los servicios médicos quirúrgicos quiénes tienen derecho y qué documentos se deben aportar. Con respecto a este punto, materia de aclaración, me permito informarle al apoderado judicial de la parte demandada que en ningún momento en el desarrollo del dictamen ni en sus conclusiones he hecho tal afirmación, ya que tal aspecto no hace parte de los puntos del cuestionario planteado por el apoderado judicial de la parte demandante en la prueba pericial solicitada. Sin embargo, quiero aclarar que lo relativo al cumplimiento o no de los requisitos formales establecidos en la ley en cuanto a la reclamación y derecho de la demandante al pago de las reclamaciones presentadas no entra en la esfera del pronunciamiento pericial, ya que esta determinación son del resorte del juez del conocimiento, previo análisis de las normas al respecto. Los peritos, por mandato legal, tenemos taxativamente prohibido emitir juicios valorativos y mucho menos pronunciarnos sobre puntos de derecho. Con relación al segundo punto, materia de aclaración, me permito hacer referencia a si revisé en la contabilidad de la empresa demandante si obra dentro de esos documentos el informe de tránsito o certificación expedida por la autoridad de tránsito, donde se indicaran los vehículos involucrados y las personas lesionadas en ese accidente de tránsito. Esto de acuerdo a lo normado en el artículo 4 del decreto 3990. Con relación a este punto, materia de aclaración, me permito manifestar que en el desarrollo del dictamen manifesté claramente que de la revisión al sistema contable pude constatar en forma personal y directa la relación de los documentos que soportan las facturas, dentro de los cuales hice mención
a la copia de la denuncia del accidente de tránsito ante la respectiva inspección de policía y de tránsito. Documento este que se encuentra incorporado como soporte en gran parte de las facturas objeto de estudio dentro del presente trámite, como es el caso de los pacientes que relaciono a continuación. Ana Rosa Santiago Escobar, Cristian Andrés Romo Julio, Euclides Alfonso Yepes, Manuel de Jesús Sánchez Padilla, Mileidis de la Hoz Ospino, Moisés David Peñaranda Gutiérrez y Nuris Esther Zambrano Ventura. Estas denuncias se indica claramente los vehículos y las personas lesionadas en tal accidente de tránsito. En términos anteriores, dejo rendido ante su despacho la aclaración al dictamen pericial ordenada por su señoría. Muchas gracias. Escuchado el dictamen pericial y su correspondiente aclaración, el despacho procede a fijar los honorarios del perito designado, señor Javier Augusto Ahumada Ahumada, en la suma de 4.295.000 pesos, repito, 4.295.666 pesos moneda legal, equivalente a 200 salarios mínimos legales diarios vigentes, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.16 del artículo 37 del Acuerdo 1518 de 2002, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, los cuales serán a cargo de la parte demandante, quien es el solicitante de la prueba. Todo de conformidad con la complejidad y la labor realizada. Esta decisión queda notificada en estrado. A continuación, etapa de alegatos de conclusión. Seguidamente se otorga el uso de la palabra a las partes del proceso, primero al demandante y luego al demandado, para que presenten sus alegatos de conclusión, para lo cual se les concede un término máximo de 10 minutos a cada parte, que será computado por la secretaria. Apoderado de la parte demandante puede comenzar a presentar sus alegatos de conclusión. Muy buenos días a todos los presentes, su señoría. Señor juez, una vez agotadas las etapas procesales, queda plenamente establecido que existen unas facturas pendientes por pagar de parte de la aseguradora Colpatria S.A. a favor de la Clínica de Fracturas, Centro de Ortopedia y Traumatología. La aseguradora Colpatria S.A. glosa las facturas, pero téngase en cuenta que la IPS, como lo es mi representada, no puede negarse a la prestación del servicio médico y mucho menos si es una urgencia vital, tal como nos sujeta el artículo 195 del decreto 663 del 93 en el numeral segundo, tercero y cuarto del Estatuto Orgánico Financiero, donde claramente faculta a tales entidades, sean IPS, EPS y centros de atención médica, para que tengan la acción directa de reclamar en casos de accidente de tránsito los gastos derivados de la atención integral de las víctimas, para lo que no existe justificación legal que explique la dilatación en la atención médica, ya que legalmente la acción de cobro está amparada por la obligatoriedad de las pólizas establecidas, tal y como se demuestra en el Decreto Ley 3990 del 2007 en el artículo 3. Es por ello, su señoría, que al llegar el paciente al servicio de urgencias de la Clínica de Fracturas, Centro de Ortopedia y Traumatología, por haber sufrido un accidente de tránsito, no existe manera de establecer o corroborar si en efecto la ocurrencia de los hechos del siniestro son reales o no, ya que para mi representada lo que realmente trasciende es la atención integral del paciente, y en ese momento la Clínica de Fracturas y Centro de Ortopedia y Traumatología tiene la obligatoriedad de ser pertinente, diligente y oportuna en la prestación del servicio médico integral. De no ser así, estaríamos frente a la violación de derechos fundamentales tales como el derecho a la vida y a la salud. Su Eminencia, en el caso de que el paciente haya incurrido o no en una falsedad en los hechos del siniestro, es la aseguradora Colpatria S.A. la que le corresponde iniciar por esta omisión investigaciones y, según los casos, sancionar al paciente, ya sea por vía civil o vía penal. Es por ello, su señoría, que todo lo que estipula una ley tiene una presunción legal que no puede ser desconocida por los particulares y menos por el Estado, y tal presunción se presume que para pretender decir lo contrario o desconocer esa presunción se requiere una sentencia judicial. Esto es lo aplicado en el caso en concreto que nos ocupa. Su señoría,
tal y como lo expresa la sentencia T-463 del 2009 del magistrado ponente del doctor Mauricio González Cuervo, entre el Estado y los particulares tienen la obligación de proteger los derechos de las personas mediante la materialización de los mandatos constitucionales, entre otros la prestación adecuada de los servicios de salud que a través del régimen contributivo subsidiado permiten a las personas acceder a la atención concreta en salud. Para el caso específico de los accidentes de tránsito, la implicación de estos siniestros es la salud de estas personas, como lo reitera la sentencia T-683 del 2008. La forma de aseguramiento y atención médica prevista por el Sistema de Seguridad Social en Salud tiene unas características particulares. El sistema prevé la existencia de un seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOA para todos los vehículos automotores que circulen en el territorio nacional. En relación a la cobertura y el pago del costo de los servicios médicos prestados, la jurisprudencia ha establecido que la clínica u hospital que prestó los servicios a las personas afectadas está facultada para cobrar directamente a la empresa aseguradora que expidió el SOA los costos de los servicios prestados hasta por el monto fijado por las disposiciones pertinentes, es decir, 500 salarios mínimos legales vigentes al momento del accidente. Si el monto resulta insuficiente, la entidad continúa suministrando el servicio médico teniendo en cuenta que se puede reclamar ante el FOSIGA y en la subcuenta de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito ECAT hasta un máximo de 300 salarios mensuales diarios legales vigentes. El artículo 195 del numeral 4 del decreto 663 del Estatuto Orgánico Financiero nos faculta claramente y nos da la obligatoriedad para hacer este tipo de cobros y de servicios. Su señoría, con el dictamen quedó plenamente probado que la Clínica de Fracturas, Centro de Ortopedia y Traumatología prestó un servicio médico asistencial de urgencia que exhibió prueba sumaria que sí había ocurrido los accidentes de tránsito y los requisitos formales para la reclamación del pago de las mismas, tales como la denuncia ante autoridad competente, la presentación del documento de identidad y los documentos del vehículo y el SOAT. La Clínica de Fracturas no fue ni es parte del contrato del seguro y como este contrato se celebró entre el tomador del seguro y la aseguradora, la clínica no puede intervenir dentro del contrato, lo cual genera como colorario que si Colpatria presume que el tomador del seguro incurrió en un fraude de cualquier tipo, bien por simular un accidente de tránsito o algo parecido, Colpatria debe iniciar en contra del tomador las acciones judiciales necesarias y debe cobrarle al tomador todos los daños y perjuicios que pudo haber recibido por el fraude, no pudiendo Colpatria pretender cobrarle a un tercero extraño del contrato del seguro el presunto daño que la aseguradora le presente hacer al tomador como parte del seguro. Señor juez, para la IPS es difícil determinar la buena o mala fe del usuario. Lo que realmente es trascendental es atender de forma inmediata a un paciente por ser una urgencia vital, donde por principio constitucional hay que garantizar el derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida. La aseguradora debe tomar acciones en contra del asegurado que ha incurrido en dicha falsedad. En relación a lo anterior, podemos evidenciar en cuanto a la Clínica de Fracturas, sí prestó en legal forma los servicios que le están cobrando a Colpatria y tales servicios fueron prestados a un paciente que ingresó por urgencia por haber recibido heridas o lesiones de un accidente de tránsito, en el cual tuvo participación un vehículo amparado por SOAT que prueba la declaración del paciente y sus familiares y los documentos de ley que aportaron, existiendo claridad que solo se cobraron servicios efectivamente prestados y por el valor fijado de la tarifa SOAT vigente al momento de la prestación de los servicios médicos. Es por eso que mi representada no acepta las glosas de la factura y es un hecho cierto que se le debe a mi representada, ya que el servicio ha sido suministrado y por ser la entidad dedicada solo a la prestación del servicio médico, no contamos con un departamento investigativo ni con un polígrafo para determinar si el usuario actúa de buena o de mala fe. Apoderado de la parte demandada, puede comenzar a presentar sus alegatos. Gracias, señor juez. Procedo a presentar los correspondientes alegatos de conclusión en nombre de mi representada Seguros Colpatria S.A. Sea lo primero aclararle al despacho que en el transcurso del proceso mi representada siempre ha sido enfática en determinar que en el presente asunto no es como lo determina la apoderada de la parte demandante en que estamos alegando una mala fe por parte de la institución prestadora de salud. Mi representada no está alegando nunca una mala fe por parte de esta institución, sino que en los términos del artículo 17 del Código de Comercio le exige a la persona que reclama que demuestre la ocurrencia del hecho y la cuantía de la pérdida. Nos encontramos en el presente asunto en un contrato de seguro, por tanto, tiene aplicación esa norma. En vista de que no se demostró la ocurrencia del siniestro y la cuantía, pues no hay lugar a la indemnización que se reclama. Primero, la entidad demandante presenta demanda en contra de Seguros Colpatria para el pago del valor
contenido en una factura que aporta en la demanda por la prestación de servicios médicos y hospitalarios a pacientes o a personas que dicen ellos tuvieron lesiones con ocasión de un accidente de tránsito con cargo a un seguro obligatorio expedido por Seguros Colpatria. Es claro que en este caso nos encontramos frente a un contrato de seguros, más exactamente el seguro de daños corporales causados a personas en accidentes de tránsito conocido como SOAT. Dicho contrato de seguro se encuentra regulado por el decreto 3990 del 2003. Dicho contrato fue creado por el decreto 663 del 93 o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Esto quiere decir que tiene una norma expresa con la cual debemos remitirnos y a la cual solo debemos someternos en este asunto. Con relación al SOAT tenemos que la reclamación, los beneficiarios, el derecho a reclamar y la reclamación y los documentos necesarios se encuentran inmersos en este decreto 3990. Por lo tanto, debemos remitirnos a que el decreto 3990 estipula en su artículo 4 quiénes son los beneficiarios. Dentro de eso se encuentran las instituciones prestadoras de servicios de salud, como en este caso la demandante, pero adicional establece qué documentos se deben aportar por parte de estas. Son taxativos los documentos que establece el artículo 4, por lo tanto, al omitirse uno de ellos o alguno de ellos o la totalidad de ellos, pues no le asiste obligación indemnizatoria a la compañía aseguradora. Como se encuentra evidenciado en el proceso, la parte demandante radicó sendas facturas en la compañía de Seguros Colpatria S.A. y luego estas facturas fueron objetadas por no haberse demostrado que la causa de las lesiones sufridas por los pacientes que fueron, atendidos por la institución prestadora de salud fueron con ocasión de un accidente de tránsito. Y ello se debe a que no fueron aportados los documentos necesarios exigidos por el decreto 3990 de 2007 que ya antes mencioné, artículo 4, como son la certificación expedida por la autoridad de tránsito o en su defecto el croquis o informe de accidente de tránsito. Como bien lo dice el perito, pues obra solamente, y lo reconoce el mismo perito, que solo obra la denuncia. Pues la denuncia puede ser realizada por cualquier persona. Va un tercero, presenta la denuncia en el correspondiente inspección de policía o en la fiscalía, pero ese tercero desconoce la realidad, si tuvo ocurrencia exactamente las lesiones que padece el paciente con un accidente de tránsito. Eso lo desconoce el tercero, que en este caso, si notamos bien, las facturas fueron presentadas muchas de ellas por terceros, que no hicieron parte dentro del accidente de tránsito. Entonces, en este sentido, no se cumple ese requisito, señor juez. Así lo reconoció también el interrogatorio de parte el representante legal de la demandante, cuando afirmó que no era necesario aportar la totalidad de los documentos. Y él manifestó que en la actualidad no es necesario, hay una normativa, pero no especificó qué normativa, que está vigente según él, y que no le exige o no le impone la necesidad de aportar esos documentos, que mi representada desconoce como compañía de seguro, que no hay una tal normativa que exija o que no exija el cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 del decreto 3990. Entonces, claro, para el presente caso, señor juez, que al no haberse demostrado ni tanto la ocurrencia del siniestro como la cuantía, y no haberse cumplido con los requisitos establecidos en el decreto 3990 de 2007, artículo 4, vuelvo y repito, pues no es procedente la indemnización que se reclama por parte de la institución prestadora de salud en este proceso, y por lo tanto solicito se declare probada la excepción planteada o las excepciones planteadas por mi representada en cuanto a la inexistencia de obligación por ausencia de cobertura. Ahora, debemos tener en cuenta también, señor juez, y que esto sea reconocimiento de responsabilidad alguna en cabeza de mi representada, que para algunas facturas radicadas en este proceso o radicadas junto con la demanda, ocurrió o se consolidó el fenómeno conocido como prescripción de la acción. Tenemos que para las facturas exactamente las números 36037, 42009 y 35429 se encuentran prescritas por cuanto no fueron presentadas dentro del término establecido por el artículo 1081 del Código de Comercio, que es aplicable en este caso porque él regula esa prescripción frente al contrato de seguro. Ese artículo dice que la prescripción ordinaria se da de 2 años y empezará a correr desde el momento en que el interesado debe tener conocimiento del hecho que da base a la acción. Entonces, en este sentido, señor juez, frente a dichas facturas no le asiste ningún tipo de obligación a mi representada por cuanto prescribieron, pues notemos que dentro del cuerpo de la factura encontramos que
de las que obran en el expediente fueron presentadas el 20 de marzo de 2014, perdón, el 5 de julio de 2007, 8 de septiembre de 2007 y 6 de febrero de 2008. Y tenemos que la presente demanda fue presentada en 20 de marzo de 2014. Esto quiere decir que fueron presentadas 2 años después de haber sido expedidas y presentadas y radicadas en Colpatria, Seguros Colpatria, las correspondientes facturas, por lo que no le obra ninguna obligación a mi representada frente a dichas facturas. Para aclarar un poco la situación, señor juez, si me lo permite, yo tengo una decisión emitida por el Tribunal Superior de Barranquilla, la cual me voy a permitir leer unos apartes, que trata sobre un caso particular. La demandante en este caso era el Instituto de Neurociencias Clínicas del Sol y la demandada Liberty Seguros S.A. Es un caso parecido, pues trata sobre el cobro de unas facturas. En esta decisión de segunda instancia, el tribunal llega a la conclusión y dice, en este orden de ideas, para pretender el recaudo ejecutivo, que aquel es un proceso ejecutivo, pero muy parecido a este, de las indemnizaciones a que considera tener derecho el ejecutante por la prestación de servicios médicos a personas accidentadas cubiertas por pólizas de SOAT, le corresponde a la IPS demandante acreditar en forma oportuna que presentó a la aseguradora la reclamación correspondiente con el acompañamiento de todos los documentos necesarios para acreditar la ocurrencia del suceso y su cuantía, y el indicar que habían vencido los términos correspondientes para objetarla, para generar un título ejecutivo de acuerdo a las limitaciones del contrato de seguro, en lugar de pretender cubrir tal carga con las meras facturas expedidas unilateralmente por ellas, invocando unas normas jurídicas que no son aplicables en el presente asunto, siendo ello que genera reconocimiento de la excepción que la aseguradora denominó ausencia de exigibilidad frente a todas y cada una de las facturas acompañadas en este expediente, y siendo ello suficiente para no ordenar seguir adelante la ejecución, considera esta sala de decisión que es inconducente entrar al análisis de la otra excepción por pago parcial, razón por la cual modifican el fallo de primera instancia. Esto es, el tribunal llegó a la conclusión de que no solamente basta con presentar unas facturas y aportar unos documentos para que nazca la obligación frente a la compañía aseguradora con cargo a las obligaciones nacidas del contrato de seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Es necesario probar la ocurrencia del siniestro y la cuantía, que como lo dije anteriormente, no fue probado en este proceso, por lo tanto, no le asiste ninguna obligación a mi representada y así solicito se declare en sentencia que ponga fin a este proceso. Muchas gracias. Se le sugiere al apoderado de la parte demandada indicar la radicación, los datos de ese proceso en el cual usted cita la jurisprudencia. Gracias, señor juez. Se me pasó por alto referirme a la sentencia. La sentencia es del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Primera de Decisión Civil Familia, magistrado sustanciador Alfredo de Jesús Castilla Torres, pues pedida a la decisión en agosto 20 de 2014, proceso de radicación número 2011-00038, referencia interna del Tribunal 37657. Esto es una decisión de segunda instancia proferida en un proceso en donde se reclamaban también el pago de las facturas con cargo a un seguro obligatorio. Si la tengo aquí, puede estar a disposición del despacho si lo considera. En este sentido, dejo planteado mis alegatos, señores. Cumplido como se encuentra todas las etapas de instrucción del proceso, procede en este caso dictar la correspondiente sentencia que ponga término a la instancia. Para ello, el juzgado dispondrá citar para el día de mañana a las 10:30 a.m., o sea, día 12 de junio de 2015, 10:30 de la mañana, para proferir la sentencia que ponga fin a la instancia. Esta decisión queda notificada en estrado.